Buenos días a todas y todos. Eh, ¿Qué dice en la pantalla? ¿Qué se ve en la pantalla ese titular en letras amarillas? Laura, Diana, Stephanie, Isabel, ¿qué ven ustedes ahí? Dice fascitis necrotizante, maestro. ¿Y qué es eso? Explícame, ¿qué es eso? ¿Qué es esa condición? Fascitis no entiendo bien, pero necrotizante es la muerte del tejido. Exacto. ¿Y cómo se llama la membrana que recubre los músculos? La fascia, Ah, y entonces, ¿qué es itis? ¿Qué quiere decir eso? ¿De dónde viene? inflamación. Entonces, dímelo ahora completo, a ver, ya que sabes de dónde viene esa palabra, de dónde viene esa oración. Sería la inflamación de la fascia muscular con tendencia a necrotizarse. Algo así. Exactamente, o sea, una infección de origen bacteriano. Esto es, aunque directamente no está vinculado con la radiología, pero yo quiero ampliar un poquito y aprovechar el tiempo y después volveremos a hacer otro repaso de lo básico de radiología, pero que vayamos cubriendo otros aspectos. Bien, entonces ya ustedes saben que eso se refiere a una infección de la membrana que recubre un músculo, o sea, a la fascia. Bien, mírenlo ahí. ¿Quién es ese músculo que se ve ahí? ¿Y esa fascia de quién es? ¿Qué músculo es ese? Que se ve en marrón. El músculo temporal. Exactamente. Eso es una fascia. Eso es una fascia. No necesariamente la fascia tiene que desarrollarse únicamente en la región temporal, puede haber en cualquier parte del cuerpo. Pero esto le puse un ejemplo para que ustedes, como es una región que la conocen, sepan lo que es la fascia y lo que es la fascitis. Bien. Necrosis. ¿Qué es necrosis? Miren ahí cómo se ve eso. ¿Qué es una necrosis tisular? ¿Qué es una necrosis? ¿Qué es el término necrosis? ¿Qué quiere decir? La muerte del tejido. Exactamente, eso es lo que, exactamente. Miren ahí. Entonces, ¿qué le parece ese cuadro de ahí? ¿Qué le parece ese poquito, esa cosita, esa lesión tan invasiva, tan destructora? Bueno, ¿qué dice ahí cuál es la oración? ¿Qué dice fascitis necrotizante? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué dice ahí esa frase? Ahí donde está la flecha. Laura, Eliana, Isari, Karen, Vladimir, Ginauri, vamos a ver quién se anima. Y el maestro dice que Ajá, la fascitis necrotizante es una infección necrotizante o gangrenosa de etiología típicamente polimicrobiana o mucomicótica. ajá. En forma característica produce necrosis masiva de la fascia subcutánea con erosión de los tejidos subdérmicos, pero sin afectar la fascia muscular ni el músculo. Bien, como ustedes pueden ver, esa es una enfermedad bastante agresiva. Por suerte no es muy frecuente, pero cuando se presenta realmente es algo muy mutilante. Puede, en cualquier región del organismo puede aparecer, como hemos dicho, no solamente tiene que ser en la cara. Miren, aquí en una pierna puede venir como consecuencia de una infección quirúrgica. En principio, la fascitis necrotizante se presentaba en los pacientes que estaban en guerra, que estaban en condiciones de mala higiene, de desnutrición y cosas. Era una necrosis
presentaba en la mayoría eran casos de heridos que estaban en malas condiciones de higiene, que no se podían desinfectar cuando no había antibióticos, y fueron los primeros casos que se reportaron de lo que es la necrosis, la fascitis necrotizante. Como dice ahí, infecciones quirúrgicas específicas, infecciones necrosantes, infecciones relacionadas también con implantes protésicos, infecciones en pacientes quirúrgicos. Si puede aparecer en cualquiera de esas manifestaciones. También se lo traje porque dice ahí, relacionado con qué. Ese titulito que dice ahí arriba, como, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es esa figura que se ve presente ahí? ¿Qué es? Un absceso. Acceso submaxilar, ¿verdad? Un acceso de origen, ¿qué? ¿De origen? ¿De dónde viene eso? De origen dentario, ¿verdad? Relacionado por infección. Fíjense como una cosa que aparentemente allá en la escuela prácticamente no se ve, porque esos son casos que van, la mayoría van a hospitales o clínicas, pero hay que tenerlo pendiente porque puede aparecer esa condición, que afortunadamente no es frecuente, pero existe. ¿Quién me lee lo que dice ahí? Los patógenos. Mabel, Manuela, Rina, Vladimir, ¿quién se anima? ¿Cuál de ustedes me lee lo que dice ahí? Los patógenos que se presentan con mayor frecuencia, como dice, son aerobios o anaerobios, generalmente a partir de la propia flora, es decir, que no necesariamente tienen que ser microorganismos que vengan de otra parte, sino la flora autóctona. Y a menudo se presenta cuando hay un defecto epitelial para causar infección, es decir, con una pequeña herida y un sistema inmunológico por alguna circunstancia que esté deprimido en ese momento. Entonces ahí, como usted puede ver, es una flora mixta, tanto aerobio como anaerobio, y a veces presentan hongo y otras cosas. Miren, lo que aerobio y anaerobio están presentes. Es decir, que requieren oxígeno y no requieren oxígeno. De ambos tipos pueden estar ahí. ¿Qué se ve ahí? ¿Qué es eso? ¿Ese tejido está normal o tiene alguna característica que lo hacen pensar que hay algo que no está bien? Se ve muy inflamado. Muy inflamado, ¿verdad? Exactamente. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, y en esos casos ambos están relacionados, son de origen dentario, para que ustedes vean. ¿Quién dice lo que dice ahí? Infección necrosante de la parte blanda. ¿Qué dice ahí? Las infecciones. Las infecciones necrosantes de los tejidos blandos son menos comunes que los abscesos subcutáneos y celulitis, pero son condiciones mucho más graves. Ustedes se fijan en eso, o sea, son menos comunes, se presentan con menos frecuencia que un acceso dentario, eso aparece con relativa frecuencia, pero son condiciones mucho más graves, como ustedes pueden ver, ese titulito que son condiciones que pueden comprometer la vida del paciente. Afectan al tejido subcutáneo profundo, a la ponerosis superficial y al músculo o cualquier combinación de los tres. Es decir que, ya ustedes ven, los accesos son más comunes, los accesos subcutáneos de la celulitis, pero la fascitis necrotizante es una condición más grave, más agresiva. Miren aquí, ¿qué ustedes ven ahí en ese cuello? ¿Verdad que es un cuadro un poquito complicado? Y el caso yo lo voy a presentar, ustedes verán todavía cómo eso le tuvimos que andar rápidamente porque si no pudo haber comprometido prácticamente el cuello. Lo veremos más adelante, el casito que viene, el caso clínico que yo trabajé. Como dice ahí, una especie anaerobia, bacteroide por estreptococo, especie anaerobia, estreptococo y enterobacterias. El mecanismo es de etiología puramente polibacteriana, como se puede ver. Bacterias virulentas que producen toxinas y atacan a la fase superficial, tejido subcutáneo, la grasa y demás.
Entonces, el organismo posee dos tipos de mecanismos de defensa frente a la infección, que son cuáles, que están ahí. Eso y eso. ¿Cuáles son? Inespecíficos y específicos. Los inespecíficos, o sea que la inmunidad natural incluye cuáles. Los externos e internos. Exactamente. Y los específicos o inmunidad adaptativa ya se tiene que ver con la respuesta celular y la respuesta humoral. Bien. Como ustedes pueden ver, hay dos tipos de mecanismos. Estudio complementario, por eso le traje el caso, porque no solamente, fíjese cómo es necesario realizar estudios de imágenes para ver el compromiso sistémico que pudiera tener el paciente, también se hacen laboratorios, se hacen cultivos, antibiogramas, es decir, que el manejo no es solamente clínico, simplemente es una enfermedad sistémica que compromete al organismo entero y hay que atacarla con todos los recursos, porque si no, se puede llevar al paciente. Entonces, factores que predisponen, ¿cuáles son los factores que predisponen a la aparición de una fascitis necrotizante? ¿Serían cuáles? Endógenos y exógenos. Ajá. Y ahí, entre los endógenos están, La inmunodepresión, ancianos y neonatos, diabéticos, cirrosis hepática, alcohólicos, neoplasias, nefropatías, enfermedad vascular, arteriosclerótica, corticoterapia, hipotiroidismo, desnutrición y drogadicción. Y en y los que, exógenos, ajá, traumatismos, inyecciones, cirugías, condiciones de guerra, catástrofes o desastres naturales. exactamente, en los exógenos, las primeras manifestaciones se dieron en esto que decía condiciones de guerra, catástrofes o desastres naturales. ¿Y qué es eso de corticoterapia? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me explica lo que es eso? ¿Qué es corticoterapia? ¿A qué le suena eso? ¿Con qué lo relacionan? Corticoterapia. Corticoterapia se refiere a aquellos pacientes que están siendo sometidos a tratamiento con esteroides por alguna enfermedad autoinmune, por lo que fuere, por lupus, cualquier otra condición que requiera un tratamiento prolongado de esteroides. Entonces, esos son pacientes que van a estar en cierta medida deprimidos y favorecen la aparición de la fascitis necrotizante. Como ustedes pudieron ver, la inmunodepresión, los diabéticos también, porque los diabéticos tienen trastorno en la microvasculatura, en la circulación. En los pacientes diabéticos se les compromete la vista, riñón, cerebro, corazón, ojo, pie. Es decir, todos esos son factores predisponentes. No necesariamente tienen que darse obligatoriamente, pero pueden aparecer. Entonces, ¿cómo se va a presentar? En este caso que yo le traje, ¿qué dice ahí? Vamos a ver, entre signos y síntomas. Está el dolor, edema oscuro con apariencia moteada que progresa a Esfacelado térmico. esfacelado térmico. Eritema con áreas de anestesia cutánea por la necrosis, crepitancia, ampollas y bulas con líquido color café claro, presencia de tejido celular subcutáneo color pálido o verdoso, se despega con facilidad de la fascia subyacente y fiebre. Como ustedes pueden ver, el cuadro se presenta así, más o menos. Un área de eritema, eso es empezando, después el asunto se puede ir complicando. Complicaciones sistémicas, el mediastino, trombosis de la vena llorante y hasta te puede matar por un shock séptico. Es decir, el paciente puede morir por una septicemia también. Para que ustedes vean una cosita aparentemente tonta hasta dónde puede llegar. Esos pacientes a veces es necesario manejarlo con intensivo. En intensivo otras veces se puede manejar, vamos a decir, ingresado, pero no necesariamente si hay compromiso de la vía aérea. El caso que yo le voy a presentar lo hicimos, no fue necesario llevarlo a intensivo, pero sí fue obligatorio hacerle cura diaria 2 veces al día. Fíjese que dice aquí. ¿Quién me lee lo que dice de tratamiento? Estas infecciones requieren descuidamiento muy rápido y repetido junto con la atención de apoyo en unidad de cuidados intensivos.
y el apoyo sistémico. Descuidando de todo el tejido necrónico debe hacerse con prontitud, con descuidamiento o repetición programada cada 24 horas o antes si lo indica el deterioro clínico. Oxígeno hiperbárico. Bien, como ustedes ven, ese paciente yo cuando lo traté, lo llevaba a cirugía 2 veces al día, en la mañana y en la tardecita. En la noche lo hacía un residente o algún interno, lo curaba, pero 2 veces al día lo llevábamos. Se debridaba, se lavaba bien con yodo, betadine y se cambiaba el apósito y otra vez lo mismo. 2 días, 2 veces al día, perdón. ¿Y eso de oxígeno hiperbárico, qué es eso? Ustedes han oído hablar de ese procedimiento que es oxígeno hiperbárico. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir oxígeno hiperbárico? ¿Lo habían oído mencionar, sí o no? No, maestro. Fíjense, el oxígeno hiperbárico es un recurso que se utiliza en caso de que se determine que la mayoría de los microorganismos son resistentes a los antibióticos y se trata de microorganismos anaeróbicos, o sea que no requieren de oxígeno para vivir, que el oxígeno les resulta tóxico, que no requieren de oxígeno para la vida. Entonces, eso es una cámara que se mete el paciente. Eso se usa también en los buzos, personas que han tenido problemas de descompresión, de tromboembolismo, tromboembolismo gaseoso, cuando se meten los buzos que suben rápidamente, se le forman burbujas, también se usa para el tratamiento de eso. Pero en los hospitales, en caso de infecciones muy resistentes a los antibióticos, también se emplea el oxígeno hiperbárico y es muy efectivo. Miren aquí, esto, cómo debe hacerse el debridamiento. Claro, este es un caso más grande, este no es el caso mío. Esto es una cámara de oxígeno hiperbárico. Fíjese, ese paciente está ahí, esa paciente, perdón, está ahí, se comunica con el personal médico por un teléfono, ella puede hablar y está ahí adentro en oxígeno a muy alta concentración. Quiere decir que los microorganismos que no requieren oxígeno, cuando le meten oxígeno a alta presión, inmediatamente se van eliminando. Funciona casi, podríamos decir, que como si fuera como un antibiótico, pero no es un antibiótico, es simplemente oxígeno a muy alta presión. Antibióticos, el tratamiento debe ser, cuando ese paciente llegó, lo manejamos primero con un tratamiento empírico, como dice. ¿Qué quiere decir empírico? Que le pusimos antibióticos ya de acuerdo al criterio, lo veremos más adelante. Aquí dice tratamiento empírico: penicilina, clindamicina, aminoglucosis o cuadro, metronidazol. Nosotros usamos clindamicina, metronidazol y sí, eso fue lo que usamos. Entonces después se hace el antibiograma, clindamicina, metronidazol y cosas, sí. En caso de antibiograma, ya se determina más adelante, pero siempre hay que entrarle con algún antibiótico fuerte de comienzo, de inicio. El caso clínico que vamos a presentar es un masculino de 45 años, antecedentes personales negado, aparentemente un paciente sin ninguna complicación, su papá diabético, antecedente alérgico negado y quirúrgico operado de una hernia, hábito, alcohol social, y el motivo de la consulta fue un acceso por sexodosis a un segundo molar inferior derecho. Nos llegó así al hospital con esa heridita, aparentemente una tumefacción fluctuante, dolor, los signos de Celsius. ¿Quién me dice lo que son los signos de Celsius? ¿Cuáles son los signos de Celsius? Rubor, calor, tumor y dolor. Entonces, con los signos de Celsius presentes, región anterior, olor fétido y exudado purulento intraoral, es decir, adentro de la boca salía mucho pus, mucho pum pum. Lo llevamos a la cirugía, como ustedes ven, drenaje de acceso, mucho material purulento, se tomó cultivo con Transcool y se realizó lavado y debridamiento del tejido necrótico y se le colocó un apósito de gasa, con gasa. Eso lo hacíamos 2 veces al día. La medicación empírica que le pusimos fue eso: ceftriaxona, clindamicina y metronidazol. Eso porque no podíamos esperar, mire ya cómo está caminando la lesión en el cuello, no podíamos esperar que dejarlo así el paciente. Entonces, empíricamente, uno ya por experiencia sabe que con estos 3 antibióticos puede funcionar, o por lo menos controlando, no dejándolo así desamparado. Ceftriaxona, clindamicina y metronidazol. Los resultados del antibiograma dieron
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, y el tratamiento que puso infectología, porque inmediatamente uno hace una consulta con infectología, e infectología sugirió penicilina, criptarina 5 millones, vancomicina, ciprofloxacina, meropenem y cura rigurosa. Mire cómo se puso ese paciente. ¿Qué le parece eso? En 3 días estaba ese paciente así. Fíjense cómo se ve el esternocleidomastoideo. Ahí se veía hasta el latido de la carótida externa. Entonces el miedo de nosotros era que fuera que una mosca le fuera a depositar un huevito, una larva y fuera a hacer una miasis. Entonces ese paciente nosotros lo pusimos bajo mosquitero riguroso. Le dijimos que no quitaran ese mosquitero para evitar que se fuera a meter una mosca y colocar algún huevito, una cosa de esa. Mírenlo aquí como ya con el tratamiento, con el debridamiento, 2 veces al día, como ya el paciente había ido mejorando. Fíjense de ese tamaño que tuvo, cómo se redujo hasta ahí. 4 meses después, mire ya cómo estaba el paciente. Prácticamente había ido desapareciendo, ya se había ido reduciendo mucho. Y no lo volvimos a ver más porque hay una máxima a veces que dicen los americanos, no news, no noticia, buena noticia. Quiere decir que si el paciente no volvió, era porque ya se sentía bien. Pero fíjense como de un simple acceso dentario, ¿dónde se puede llegar a caer? ¿Qué le parece? Coméntenme algo, ya casi estamos terminando. Como dice aquí, la ciencia es el arte del ensayo y del error. Su producto más importante es la razón. La ciencia va dando tropezones, aprendiendo, equivocándose y corrigiendo. El producto más importante es la razón. ¿Algún comentario que tengan? Este fue otro caso que me llegó después. No quise incluir más porque iba a ser lo mismo. ¿Qué opinan ustedes? Como ya pueden ver, de una simple infección dentaria, ¿a dónde se puede llegar? ¿Comentarios? Bueno, no tienen nada que opinar. ¿No le pareció un poquito dramático el cuadro?